Muy bien, chicos, entonces esta semana nos corresponde ver el método de depreciación suma de los dígitos, ¿verdad? Este método es un poco más práctico y pues es una forma también de poder calcular la depreciación de algún bien mueble que nosotros compramos o algún bien mueble que nosotros estamos tratando de comprar para invertir en algún proyecto, ¿verdad? Siempre la razón de la depreciación es pues registrar cómo se va disminuyendo el valor de este bien durante el tiempo, ¿verdad? ¿Con qué fin? Con el fin, pues al final de que la empresa cuando declare el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Esta depreciación se vea reflejada tanto en los ingresos, ¿verdad? Como en los egresos que ha tenido la empresa. Entonces esto ayuda a que vaya disminuyéndose esa cantidad de impuestos a raíz de la función o el desgaste de estas maquinarias o equipos en el tiempo. Bien, vamos a ver entonces para esta sesión los resultados de aprendizaje de la socialización. Vamos a conocer en qué consiste la depreciación a través del método de suma de los dígitos para determinar qué tipo de bienes aplican a este método. Vamos a desarrollar también un ejemplo que está una parte ya en la plataforma, donde vamos a hacer uso del cálculo del método de la suma de los dígitos. Y finalmente para la práctica va a quedar ahí un trabajo donde ustedes van a desarrollar un caso práctico calculando el método de la suma de los dígitos con el fin de que ustedes puedan hacer uso de este método y puedan aplicarlo, ¿verdad? Bien, pero veamos una definición de este método. Dice que el método de la depreciación de la suma de los dígitos también es llamado solamente suma de los dígitos y en lo que consiste es que cada año se rebaja el costo del desecho, por lo que el resultado no será equitativo a lo largo del tiempo o de las unidades producidas, sino que se irá disminuyendo progresivamente. Entonces, este método nos da una fórmula. Suma de los dígitos es sumar los años de vida útil del bien o de la maquinaria o del equipo que yo esté comprando, ¿verdad? Del bien mueble. Entonces, ¿en qué consiste? Si a mí el proveedor que me está vendiendo este producto me dice que los años de vida útil de este producto son 5 años, para poder aplicar la fórmula de esta depreciación, lo que yo hago es sumar los años, pero sumo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y me da el resultado de 15. Este factor me va a servir para yo utilizarlo en la fórmula, ¿verdad? Y esto lo voy a multiplicar por el valor de los activos, ¿verdad? Entonces voy a ir tomando yo el año de vida útil y lo voy a dividir entre el factor de los números de la suma de los dígitos y a ese resultado lo voy a multiplicar por el valor del activo para saber cuánto es el monto de depreciación anual. Nuevamente vuelvo a repetir cómo se va a aplicar esta fórmula. Tomamos primero el año de vida útil, ¿verdad? Si lo hacemos en orden decreciente o creciente, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo en forma creciente. Si lo hacemos en forma creciente, tomamos el año 1 y lo dividimos entre la suma de los dígitos, que es 5, 1 entre 5. Al darnos ese resultado, lo multiplicamos por el valor del activo y es así como obtenemos el costo de la depreciación de ese periodo. Si lo hacemos en la forma decreciente, entonces nos vamos a ir al último año. Tomamos el número 5. El 5 lo dividimos entre 15, que es el valor de la suma de los dígitos. A ese factor o a ese resultado que nos dé, ¿verdad? Lo multiplico por el valor del activo y pues me va a dar en ese momento el costo de depreciación de ese periodo. Se puede de las dos maneras.
Ahí se tiene que adaptar a conveniencia de la empresa. ¿Cuándo vamos a utilizar de estas maneras? Ya vamos a ver en la siguiente lámina. Dice que en qué consiste el método. En el método de apreciación de la suma de los dígitos, depende de los años la rebaja del valor, ¿verdad? Del costo de este activo. O sea que si a mí me urge como empresa, ¿verdad?, que este activo se deprecie en los primeros años, yo voy a utilizar un método que sea decreciente, ¿verdad? Decreciente es que yo vaya desde el año 5 hasta el año 1. Si al contrario yo siento que ahorita puedo pagar un monto de impuestos porque estoy generando bastantes ingresos y la máquina me está generando bastantes ingresos, entonces voy a utilizar yo el método de orden creciente, que es iniciar desde el año 1 y terminar hasta el año 5. Vamos a ver más adelante en las láminas para que me entiendan en qué consisten estos dos métodos. Bueno, el resultado de esa división, ¿verdad?, de la vida útil, como les mencionaba, de 5 años y es en orden decreciente entre la suma de los dígitos, o sea, un año entre la suma de los dígitos, que sería 15, si es en orden creciente. Ese resultado lo vamos a multiplicar nosotros siempre por el costo del activo, para que nosotros tengamos el monto de esa depreciación. Bien, entonces, como les mencionaba, para eso existen los dos métodos. No se nos vaya a olvidar, el método de depreciación decreciente se determina en las cuotas de depreciación con disminución progresiva en los últimos años. Es decir, yo inicio 5, 4, 3, 2, 1. Si en el caso los años de vida útil de este activo son 5. Si fueran 3 años, entonces yo inicio desde el año 3, lo divido entre la suma de los dígitos, luego vamos con el año 2, lo divido entre la suma de los dígitos, luego año 1, ¿verdad? Lo divido entre la suma de los dígitos. Y pues el orden creciente es pues iniciar desde el año 1 hasta los años que tenga de vida útil, ¿verdad? Sea 1 entre la suma de los dígitos, 2 entre la suma de los dígitos, 3 entre la suma de los dígitos, ¿verdad? Entonces esto depende a conveniencia, ¿verdad?, de la empresa. Si esta empresa, como les mencionaba yo, quiere que el costo de depreciación se disminuya durante los primeros años, va a utilizar entonces el orden decreciente, ya que en los últimos años el costo de esta depreciación va a ser ya pequeño. Y si al contrario nosotros tenemos solvencia ahorita para poder pagar pues, los impuestos, todos los gastos, y no habría ningún problema de que pues se refleje el valor de este equipo, el valor por cada año, entonces voy a utilizar yo el orden creciente. ¿Qué ventajas hay entre el método decreciente y el método creciente? Vamos a ver las ventajas y las desventajas. Una de las ventajas es que las primeras cuotas son altas, pero son más suaves. ¿A qué se refiere esto? Que la cuota de depreciación no es que va a pagar la depreciación. Recuerde que la cuota de depreciación es restarle al valor de este producto esa cuota, para que en los activos fijos, es decir, en todo lo que yo voy a representar en contabilidad, ¿verdad?, de costos, que me disminuyan el valor de mis bienes, ¿verdad? Y pues la desventaja es que no considera ningún tipo de interés. La depreciación pues no va a considerar ningún tipo de interés, ya que depende nada más de los años y de una cuota establecida. Veamos del método decreciente. Dice que es ventajoso para ciertos tipos de bienes, pero que por el trabajo que realizan requieren mayores cuotas de depreciación en los últimos años de su vida. Y pues la desventaja es que no considera ningún tipo de interés también. Es decir, estos dos métodos de depreciación son para maquinarias que no generen ningún interés, o algún equipo que usted haya comprado y pues que este equipo pues no genere ningún interés.
En asientos contables, ya hablando en cómo yo lo voy a registrar, ¿verdad? Dentro de los asientos contables que se llevan anualmente, o registros contables que va a llevar el contador, ¿verdad? O el auditor, ¿cómo lo voy a reflejar yo al final? Pues estos gastos de depreciación se tienen que reflejar en hay dos columnas, si ustedes se recuerdan en contabilidad estaba el debe y el haber. ¿Alguien se recuerda qué significaba el debe? Veamos, vamos a pedir la participación de alguien. Veamos, Esther Carolina Reyes. Esther Carolina. No está Esther Carolina. Veamos entonces, a David le vamos a pedir David González. ¿Se recuerda usted, David, o no se recuerda que era el debe y el haber? Si no se recuerdan, pues solo díganme, no me recuerdo, ingeniero, y yo se los voy a explicar. No, hija, no me acuerdo realmente. Vaya, muy bien. Bien, esto de contabilidad, pues se llevan en libros diarios. Hay una columna en la que yo coloco el debe. El debe es todo lo que yo sumo, los ingresos, ¿verdad? Y el haber, que es esta otra columna que está a la par, son todos los egresos, o sea, donde yo registro mis gastos. Estas partes nosotros las colocamos siempre, las cargamos, ¿verdad? Porque un gasto de depreciación es algo que sí se hizo, ¿verdad? Y pues la depreciación acumulada, pues la registro también en asientos contables para poder decir que esa depreciación no me representa al final un ingreso, sino que al final me representa un egreso, ¿verdad? Entonces ahí vemos las partidas, así usted las va a encontrar, ¿verdad? En el catálogo de cuentas y pues así las va a registrar. Vamos a ver entonces el ejemplo. Este ejemplo que vamos a ver el día de hoy está en la plataforma también. Vamos a ir a la plataforma. Este ejemplo nada más está elaborado hasta la depreciación anual, pero acá en Excel lo vamos a ir desarrollando paso a paso, ¿verdad? Para que entendamos cómo llegan a estos valores, ¿verdad? Aquí le hace falta en la columna de saldo, que aquí ya nosotros la incluimos ya en el ejercicio que está en Excel. Bien, entonces, vamos a ver, el ejemplo nos dice que vamos a ver que en este ejemplo, ¿verdad? Que tenemos, hay un valor de una maquinaria que es de 22.000 euros, pero esta maquinaria tiene un valor de desecho. Ese valor de desecho es de 2.000 euros. ¿Qué vamos a hacer antes de aplicar lo de la suma de los dígitos? Si la maquinaria o el equipo que usted tiene un valor de desecho, lo primero que debemos de hacer es al valor original restarle el valor del desecho. Bien, cuando ya tenemos eso, pues nos da un monto de 20.000 euros, ¿verdad? Al hacer esa resta, eso quiere decir que vamos a tomar estos 20.000 euros, ¿verdad? Para poder elaborar el ejercicio. Fíjense que ahorita me estoy fijando en un dato y creo que aquí el dato sí, no son 20.000, sino que son 200.000. Entonces aquí vamos a hacer esto, 222.000 y aquí vamos a restar 22.000 para que al final nos queden 200.000 acá. Muy bien. Eso es para que cuadre con este valor, miren. Bien, entonces teniendo en cuenta esto, vuelvo a repetir el monto del ejercicio. La maquinaria va a valer 222.000 euros.
tiene un valor de desecho de 22.000 euros. Lo que yo hago es, antes de aplicar el método de depreciación, pues le hago la resta de ese valor de desecho, me queda un monto de 200.000 euros y me dice que este valor, ¿verdad?, de esta maquinaria, o sea, el uso de esta maquinaria, el proveedor me ha dicho que son de 5 años la vida útil. Entonces, ¿a qué procedo? Voy a recordarme de la fórmula, ¿verdad? Aquí arriba tenemos la fórmula. Nos dice la fórmula que vamos a tomar la vida útil del producto y lo vamos a dividir entre la suma de los dígitos y lo vamos a multiplicar por el valor del activo. Primero lo que procedo es a sumar los dígitos. Si sumamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5 nos va a dar un factor de 15, al igual que lo vimos en el ejemplo en la diapositiva. Vamos a hacer este método de depreciación del orden decreciente. Del orden decreciente es que iniciamos desde el año 5 dividiendo el valor de la suma de los dígitos, ¿verdad? Para obtener un factor. Y vamos a finalizar en el último año, pues en el año 1. Si ustedes se fijan, aquí dividimos el 1 entre 15. Bien. ¿Qué hacemos entonces? Aquí yo lo puse para ponerlo de ejemplo, ¿verdad? Lo que hacemos es tomar el año y lo dividimos entre la suma de los dígitos que nos dio 15. Lo pueden hacer en Excel o lo pueden hacer ustedes, pues a mano también si quieren, para ir sacando el cálculo en la calculadora. Yo lo decidí explicar en Excel porque ya se puede aplicar de una mejor manera, todo va cuadrando, ¿verdad? Y es para que se fijen de dónde sale. Pues lo primero que voy a hacer yo es tomar ese factor, ¿verdad? Dividir, como voy a utilizar el orden decreciente, divido el año 5 entre 15, ¿verdad? Muy bien, si yo lo quiero hacer de la forma automática, entonces yo voy a borrar este 5, me voy a ir aquí al cuadrito y pongo la celda donde me dice que son los 5 años y lo divido entre 15 que me dio la suma de los dígitos. Le doy un enter y me va a dar lo mismo. Bien, al tener ya este factor, lo que hago es multiplicarlo. ¿Por qué? Por el valor del activo. El valor del activo, ya restándole el valor de desecho, me dicen que tiene un monto de 200.000 euros. Y pues lo que voy a hacer yo finalmente, pues es multiplicarlo por este factor para obtener la depreciación de ese periodo. Ahora bien, acá en el valor, en el año 0, vamos nosotros siempre a registrar el monto que nos dio de la resta del valor de desecho, ¿verdad? Vamos a colocar el monto que estamos colocando como valor del activo acá. Entonces es este monto que vamos a colocar acá para que el saldo en libros vayamos viendo la disminución por cada año. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Si lo multiplicamos, aquí nosotros podemos ver, se multiplica el factor, ¿verdad?, por el valor del activo y nos dio una cantidad de 66.616.67 euros. Para el año 1, la depreciación acumulada pues va a ser la misma, lo único que hago es trasladar ese dato, ¿verdad? Entonces ustedes ya se pueden fijar, lo que hizo fue trasladar. Ahora bien, ¿qué hice para obtener el valor en libros? Hacer lo mismo que hemos estado haciendo anteriormente. Tenemos dos opciones para hacerlo. O al valor en libros le vamos disminuyendo la cuota de depreciación, o a este valor en libro, pero solo a este monto, le vamos disminuyendo cada depreciación acumulada. En mi caso, yo prefiero hacerlo pues tomando el valor en libro y le resto la cuota por cada año para que vaya reflejando de esa manera. Pero si ustedes gustan, pues también lo pueden hacer de esta parte con la depreciación acumulada, pero tomando nada más este valor, no se les olvide, solamente este valor van a tener que tomar si van a utilizar la depreciación acumulada. Muy bien, para mi caso voy a utilizar la cuota de depreciación por cada periodo. Entonces, tomo el
libros y le resto la cuota de depreciación. Y pues ya para el primer año esa máquina ya no vale 200.000 euros, sino que ya vale 333.33 euros. Luego, ¿qué vamos a hacer para el siguiente periodo o el siguiente año? Lo mismo. Vamos a dividir el año 4, como estoy, recuerden, en el orden decreciente, ¿verdad? De mayor a menor. Voy con el siguiente año, que es el año 4, y lo divido entre 15, que es la suma de los dígitos, y me va a dar un factor. Coloco yo el monto del valor del activo, que este valor va a ser fijo, es un monto fijo. Y para sacar pues ya la cuota de depreciación, yo multiplico lo que es el factor, ¿verdad? Por el valor del activo, y pues ya me va a dar el monto de la depreciación. ¿Cómo hago para la depreciación acumulada? Pues a la depreciación que tengo anterior le sumo la cuota de depreciación de este periodo, que sería el periodo número 2 o el año número 2, y pues esa suma me acumula un monto de 120.000 euros. ¿Cómo voy a hacer yo para registrar el valor en libros? Al monto que tengo del valor en libros del año anterior, le resto la depreciación o la cuota de depreciación de ese periodo, y pues voy a obtener que esa máquina ya en libros contables para el año 2 tiene un costo de 80.000 euros. Muy bien. Si yo quisiera utilizar la depreciación acumulada y no utilizar la cuota, así como lo estoy haciendo, pues voy a tomar nada más el original, y al monto original yo le resto la depreciación acumulada y me da lo mismo. Entonces, en mi caso yo lo he hecho por cuotas de depreciación, pero lo pueden hacer así ustedes también por la parte de depreciación acumulada, que también es un poco fácil porque solo vamos a utilizar pues este dato, ¿verdad? Bien, entonces así vamos haciendo año por año. Para el año 2 igual vamos a dividir, perdón, para el año 3 vamos a dividir el año 3 entre la suma de los dígitos, que son 15, lo multiplico, ¿verdad?, por el valor del activo y me da un monto, ¿verdad?, de cuota de depreciación. Si ustedes se fijan, es el mismo proceso para todo. Para la depreciación acumulada, sumamos la depreciación acumulada del año anterior, le sumamos la cuota de depreciación y pues nos acumula un monto de 160.000 euros. Y pues el valor de la máquina pues ya se va reduciendo, y ya para el año 3 ya tiene un valor de 40.000 euros. Y pues así vamos haciendo periódicamente, ¿verdad?, o anualmente, la depreciación de este activo. Lo que quiero que ustedes se fijen es que para el año 4, ¿verdad?, siempre vamos a hacer lo mismo. Ya vamos a tomar, como es en orden decreciente, recuerden, vamos acá por el año 2, lo dividimos entre la suma de los dígitos, lo multiplicamos por el valor, ¿verdad?, del activo, nos da el monto de depreciación. El valor de la depreciación acumulada es la depreciación acumulada del año anterior más la cuota de ese año. Y lo que les quería mencionar es esto, que un año antes de que se termine, ¿verdad?, la depreciación, para asegurarnos que el ejercicio está correcto, nos debe de dar el monto de depreciación, ¿verdad? Nos tiene que cuadrar estos dos montos. El monto de la cuota del año debe de ser igual a este, ¿verdad? Para que cuando hagamos la resta de esta cuota, pues ya me quede a cero, ¿verdad? Y si en el dado caso queremos utilizar el monto de la depreciación acumulada, entonces que a este monto, ¿verdad?, al restarle esto, pues nos genere, si ustedes se fijan, miren, nos da lo mismo, ¿verdad? Estos dos montos nos cuadran si queremos utilizar la depreciación acumulada. Bien, al final nos da un monto de cero. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo quisiera sí trabajar con el valor de desecho, ¿verdad?, y colocarlo, registrarlo acá?
Entonces, el monto que me daría acá es el valor del desecho. Pero, como recuerden que en este método de depreciación, ¿verdad? El valor de desecho prácticamente no depende del uso de la máquina, sino que depende de los años, la depreciación. Entonces el valor de desecho no se necesita y solamente se coloca el monto original del activo que ustedes pueden ver acá. En el dado caso no tenga un valor de desecho, entonces solo vamos a utilizar pues el monto original, lo que cuesta el activo, ¿verdad? Finalmente cerramos el ejercicio haciendo un gráfico y si ustedes se fijan cuál es el orden de este monto de depreciación, es un orden decreciente, ¿verdad? Donde los primeros años yo pago un monto de cuota de depreciación. Bueno, no pago, sino que en realidad reflejo un monto de depreciación mucho más alto que en los últimos años, ¿verdad? Entonces, si vemos la gráfica, esta gráfica tiene una forma decreciente en los valores de la cuota. ¿Qué es lo que yo he hecho acá para realizar esta gráfica? Simplemente seleccionar los años, ¿verdad? Yo selecciono los años y selecciono las cuotas de depreciación, ¿verdad? Y pues me voy acá a insertar, ¿verdad? Busco un gráfico de líneas y pues lo adapto. Entonces, para mi caso, yo elegí este para que ustedes pudieran ver el por qué utilizamos el orden decreciente y cómo se ve reflejado la disminución de esta depreciación progresiva durante los años. Si fuera el otro ejercicio, ¿verdad? Si fuera de la parte creciente, entonces nosotros viéramos al revés, ¿verdad? Diera una tendencia de esta manera, donde el último año se nos descontara más depreciación que en el año 1, ¿verdad? Entonces es la inversa. Bien, no sé si hay dudas o consultas sobre este ejercicio para poder aclararlas, porque luego les voy a explicar el que les queda para desarrollo de ustedes. Acá yo ya lo tengo pasado en limpio y vamos a llenar una parte para que ustedes solamente se queden terminando lo último. Veamos Elsie, ¿hay dudas? Elsie Marina. No, Inge, por el momento. Muy bien. Candy, ¿hay dudas? No, Inge. Mauricio, ¿hay alguna duda o consulta? No, Inge, está bien claro. Solo del ejercicio que usted le va a explicar nada más, pero voy a dejar que lo explique. Vaya, muy bien. Para el ejercicio que ustedes tienen que hacer, me voy a ir primero a lo que dice acá, ¿verdad? Acá yo ya les dejo el cuadrito, cómo lo deben de llenar, ¿verdad? Igual acá yo ya lo tengo preparado aparte, cómo se debe de llenar. Dice en ese ejercicio, nos menciona que vamos a suponer ahorita que un vehículo tiene un valor de $30,000 y una vida útil de 5 años. Vamos a utilizar para este caso, como hemos aprendido el orden decreciente y que es el más utilizado, entonces vamos a seguir utilizando ese orden de ese valor, ¿verdad? Decreciente para aplicar la suma de los dígitos en este ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Veamos qué vamos a hacer ahorita. ¿Cuál es el primer paso? Herbert Napoleón. ¿Cuál es el primer paso que vamos a hacer acá para iniciar el ejercicio? Para iniciar el ejercicio, que no es sacar las fracciones sucesivas decrecientes por cada año, sacar el factor prácticamente. Excelente. Muchas gracias, Herbert. Lo primero que debemos de hacer, exactamente como dijo Herbert, es sacar el factor, ¿verdad? Por cada año. En el ejercicio anterior, lo que vamos haciendo, pues es sacarlo uno por uno, pero acá ya lo podemos sacar de una vez nosotros. ¿Qué vamos a hacer entonces? Primero, pues sumar los dígitos, ¿verdad? Ya nos dice que la vida útil son de 5 años.
Sumamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y nos va a dar un factor de 15. Muy bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Tomar ese factor, ¿verdad? Y vamos a tomar, como es de orden decreciente el año 5, lo vamos a dividir entre 15, que es la suma de los dígitos, para que nos dé ya el factor, ¿verdad? Esta X, no es necesario colocar esta casilla, pero yo la he colocado siempre para recordarles que esta va a ser una multiplicación, ¿verdad? Si ustedes la quieren omitir, pues la pueden omitir, ¿verdad? Solamente a razón de que se comprenda mejor el ejercicio, pues yo he dejado esta parte. Bien, para la primera cuota de depreciación, ¿qué vamos a hacer? Veamos, ¿qué vamos a hacer, Jennifer López? Vamos a multiplicar el 0.33 por las 30.000. Muy bien, que es el valor del activo, ¿verdad? Muy bien. Para este ejercicio, miren, no tiene valor de residuo, o sea, valor de desecho. Por lo tanto, el dato que voy a utilizar yo, ¿verdad? Va a ser 30.000 exactamente, porque quiere decir que después que esta máquina pierda la vida útil, ¿verdad? Pues ya no se puede vender, no nos pagarían nada por esta máquina. Por lo tanto, no hay un valor de desecho, entonces no se va a restar, no se va a hacer la resta que vimos en el ejercicio anterior. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que dijo Jennifer, multiplicar este valor, ¿verdad? Lo vamos a multiplicar por el valor del activo. Y nos va a dar un monto de, pues, $10.000, ¿verdad? Para el primer periodo. Y la depreciación acumulada, recordemos que para el primer periodo, pues, va a ser la anterior. Y el valor en libros, ¿cómo quiere que lo hagamos ahorita? ¿Con la cuota de depreciación o lo usamos con la depreciación acumulada? Cuota de depreciación es más, a mí me gusta más así. ¿Verdad? Sí, es un poco más detallado porque se va reduciendo con el tiempo. Bien, entonces vamos a tomar el valor en libros, ¿verdad? Y le vamos a restar la cuota de depreciación de ese año. Entonces nos dice que ya al final del año 1, pues este valor de esa maquinaria va a ser de $20.000. Quiere decir que ya perdió $10.000 de valor, ¿verdad? Y en contabilidad, pues yo debo de reflejar que para ese año ya no voy a reflejar que ese activo vale $30.000 porque se me van a incrementar los activos fijos, sino que ya para después de 12 meses esa máquina ya tiene un valor de $20.000. Bien, ¿cómo hacemos por el segundo? Voy a hacer el segundo. ¿Qué valor vamos a tomar? Veamos, Fátima, ¿qué valor vamos a tomar para sacar la segunda cuota? ¿Qué factor vamos a tomar? No está Fátima, Gabriela. Vale, entonces le vamos a pedir a Wilfredo. ¿Qué dato tomaríamos, Will, para sacar el factor? Wilfredo, tienen que habilitar el micrófono. Si no saben, entonces solo díganme, no, ingeniera, no me recuerdo cómo sacarlo y yo lo voy a explicar. Lo que me interesa es saber si están en la clase todavía, ¿verdad? Sería el cuarto año, que lo vamos a dividir entre los años de, ¿qué serían los 15 años? Muy bien, excelente. Vamos a tomar el cuarto año, ¿verdad? Y lo vamos a dividir entre 15, que sería el valor de la suma de los dígitos, lo multiplicamos, ¿verdad? Este valor por el valor del activo. Si ustedes quieren hacerlo así, si no, solo arrastran la fórmula, ¿verdad? Que es algo mucho más fácil. De ahí, ¿qué vamos a hacer para la depreciación acumulada? Pues tomar la depreciación del año anterior y pues yo le voy a sumar, perdón,
le voy a sumar la cuota de ese año. ¿Qué vamos a hacer entonces para sacar el valor en libros? Como voy a utilizar yo el valor en libros restando la cuota de depreciación a la depreciación del año anterior, le voy a restar la cuota de depreciación de ese año y me da un monto que para el año 2 pues esta maquinaria ya va a costar 12.000 euros. Bien, entonces de tarea les va a quedar que ustedes hagan los siguientes 3 ejercicios y pues me hagan una gráfica, así como lo mencioné yo acá. ¿Cómo van a hacer esta gráfica? Recuerden, lo único que vamos a sombrear es el año y pues el valor del activo, ¿verdad? Nos vamos a ir a insertar un gráfico de línea, ¿verdad? Y ustedes pues eligen ahí la forma del gráfico. Inge, no era cuota de depreciación. Oh, perdón, sí. Ay, disculpen. El valor del activo seleccioné, exacto. Es el año, ¿verdad? La cuota, la depreciación. Ay, discúlpenme, me equivoqué con la casilla. Entonces, al seleccionar estas dos, ¿verdad? Lo que me va a dar es cómo se va a dar la tendencia decreciente de esta cuota de depreciación. Bueno, y de hecho aquí ya nosotros nos podemos fijar, ¿verdad? Para el año 1 tenemos que es un monto de 10.000, ya vemos que va decreciente, o sea, va disminuyéndose esa cuota con el tiempo, ya para el año 2 es de 8.000, ¿verdad? Al final nada más nos sirve como para representar, ¿verdad? La disminución y el sentido de utilizar este tipo de depreciación, ¿verdad? Muy bien, no sé si hay dudas o consultas. Si no, nos vamos ahorita aquí. Miren, este mismo ejercicio es el que aquí les coloqué yo, ¿verdad? Yo les mencionaba cómo iban a sacar, ¿verdad? Esa división. Ya se fijaron ustedes en Excel, es mucho más fácil. Si ustedes lo quieren hacer a mano, en su cuaderno, lo pueden hacer. Si a ustedes les parece mejor, más práctico hacerlo en Excel, pues pueden hacer esta práctica en Excel. Dígame. Solo un comentario, yo lo estaba haciendo a mano para practicar y después pasarlo a Excel, y con las aproximaciones creo que hay problema porque al final no me da, en la depreciación acumulada no me da 30.000 que vale el vehículo, me faltan $40. ¿Cuántos dígitos está utilizando después del punto para los factores? Tres. Es por eso. Y exactamente 3 dígitos le dan al dividir eso, ¿no, verdad? No, da un montón. Sí, entonces para que le dé exactamente Herbert, así como nos dio ahorita en Excel, tienen que utilizar toditos los decimales. O sea, aquí nosotros lo vemos que se refleja porque yo he programado aquí para Excel, ¿verdad? Que solo me aparezcan esos dígitos, pero también puedo poner lo que me aparezcan todos, ¿verdad? Si me aparecen todos van a ser 7 o 8 creo que son. Entonces, pero yo acá en Excel lo que hago es que solo quiero que me aparezcan 4 dígitos, ¿verdad? Claro, si yo no uso todos los dígitos de este factor al multiplicarlo, no me va a dar esta cantidad, por lo tanto me va a hacer falta, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer yo? Si me dan 8 dígitos, 7 dígitos, pues tengo que utilizarlos todos completitos. Excel lo que hace es que sí los da, ¿verdad? Lo que pasa es que yo aquí lo que hago es disminuirla, que solamente se vean 4 dígitos, a razón de que son muchos, ¿verdad? Pero sí, al hacerlo a mano, sí debemos de recordar que lo debemos de hacer con toditos los decimales para que nos cuadre. Bien, entonces, para este ejercicio van a terminar ustedes los últimos años y siempre vamos a ir al foro. Y en este foro, usted lo que va a hacer es que me va a añadir un tema de discusión. Ese tema se va a llamar suma de los dígitos. Me va a colocar una definición de qué es suma de los dígitos o en qué consiste este método, mejor dicho, y me va a colocar la imagen, ¿verdad? La imagen del ejercicio que usted va a hacer. Si lo hace a mano, pues la de su cuaderno, y si lo hace en Excel, pues solamente le toma una captura de pantalla, ¿verdad? Se va a Paint, lo guarda como JPG y lo sube. Entonces, con este ejercicio, pues queda de evidencia que cada uno de ustedes ha aprendido a realizar, ¿verdad?
o ha adquirido la competencia para poder utilizar la suma de los dígitos en un costo de depreciación. Entonces la finalidad es esto, de saber, ¿verdad? De que ustedes sí saben, sí comprendieron, ¿verdad? En qué consiste ese método. Yo les dejé también un video para que ustedes pues vean cómo se realiza, ¿verdad? Ya lo hicimos en la clase, pero si todavía no quiere ir usted a ver el video de la clase, quiere ver cómo lo hacen ellos, lo explican, porque aquí creo que lo explican en este video en una pizarra. Entonces, pues, usted lo puede consultar, ¿verdad? Y verificar cómo se realiza. Los dos procesos son válidos, los que yo les he explicado. Este es el mismo proceso que yo les expliqué también en Excel. Así que, si no hay dudas o consultas, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí en la clase. Si no, pues ahorita me pueden abordar y decirme, mire, ingeniera, yo todavía no entendí. Me falta un método todavía de depreciación para terminar con todos los métodos y pasarles el laboratorio evaluado, ¿verdad? La siguiente clase vamos a ver el último método y ahí yo les voy a dejar un laboratorio en el que me van a presentar para un solo producto la depreciación por todos los métodos aprendidos anteriormente, ¿verdad? Entonces ese lo voy a calificar de forma individual. O veremos ahí si tal vez lo hago grupal, ¿verdad? Todo depende de cómo vayamos en las notas. Comentarles que todavía no he terminado de revisar algunas cuestiones de la tarea significativa, por eso no les he subido la nota. Y como ya iniciamos trabajo de graduación, las defensas de la segunda nota, ¿verdad? Pues eso también me toma tiempo porque hay que programar las defensas, ¿verdad? Las defensas duran aproximadamente dos horas, así que por eso me ha atrasado. Pude decirles que pues voy a tratar esta semana de sacarles todas las notas y yo les aviso en el grupo cuando ya las tenga. Bien, no sé si hay dudas o consultas, si no, habilítenme el micrófono y díganme si no. Dije, pero para el segundo avance lo va a explicar o no. Claro que sí, les voy a explicar para el segundo avance, porque hay una semana en la que exclusivamente vamos a entrar solo a la asesoría del proyecto. Y ahí pues yo voy a aprovechar a que si alguien me quiere presentar, ¿verdad? Algo, pues pongamos la presentación o compartamos, ¿verdad? El escritorio de su computadora y me pueda mostrar el documento y yo revisarle cómo va en ese sentido, ¿verdad? El desarrollo del proyecto. Ahora bien, tenemos que saber que podemos ir avanzando desde ya. Por aquí pide una parte de depreciación, pero solo para aquellos que van a realizar la compra de una máquina o un equipo, ¿verdad? Pero aquellos que tienen, por ejemplo, que comprar un terreno, elaborar una casa, ya sabemos que eso no se va a depreciar, por lo tanto pueden ir avanzando en hacer toditos los presupuestos que necesitan, mientras vemos cómo se calculan los indicadores financieros, que serían la BAN, la TIR, el PRI, que es periodo de recuperación de la inversión, y el análisis costo-beneficio, para que ustedes puedan tomar la decisión de con qué bancos deberían de comprar o financiar el proyecto que ustedes tienen, ¿verdad? Ahora bien, sí pueden ir avanzando para mientras veamos esos indicadores. Usted puede ir avanzando en hacer presupuestos, en verificar cómo va a quedar el layout, ¿verdad? Ir buscando el programa ya, como al final van a presentar que la casa cómo va a quedar terminada o cómo va a quedar terminado o adecuado la remodelación. Entonces deben de ir buscando ya una aplicación en la que ustedes vayan creando cómo va a ir quedando al final, ¿verdad? En eso pueden ir avanzando. No sé si hay otra duda o consulta, si no, habilítenme el micrófono y díganme que no. Inge, nada más decirle, Sí, dígame. Él sí. sí, es que creo que el Will mandó un mensaje al grupo diciendo que la Apple no le permite activar el micrófono. Oh, de acuerdo. Sí, miren, no pude ver eso porque ahorita yo estoy compartiendo aquí, pero para leer ese mensaje yo tendría que
Permítanme, vamos a ver si aquí me lo filtra. Sí, por acá me lo filtra. Pero como estaba dando la clase no me he fijado, ¿verdad? Bueno, aquí está Fátima también diciéndome que no podía escuchar. No Vaya, hay dije ningún yo. problema. Sí, así comentó él en el grupo. De acuerdo. Muchas gracias, Elsie. Bien, chicos, entonces Inge, nos yo vamos tengo a una quedar. pregunta. Dígame, Kate. Como usted dijo que vamos a hacer la depreciación por la maquinaria, entonces mi pregunta es si nosotros vamos a decidir cuál y si lo haríamos por cada maquinaria que vamos a utilizar para la construcción. Vaya, no lo van a hacer con todos los métodos, solo van a elegir un método. Si usted prefiere utilizar el método de línea recta para la tarea significativa, entonces pueden utilizar el de línea recta. Si en el dado caso es una máquina que va a producir algo, no sé, un horno, digamos, y ese horno industrial sí tiene que producir cantidades de pan al día, entonces vamos a utilizar el método de de unidades producidas, ¿verdad? Porque recordemos que la labor que va a prestar esa maquinaria o ese horno, pues es producir, es hornear, ¿verdad? Ahora bien, solamente un método y solo se va a aplicar para aquellas maquinarias que tengan un costo elevado. Vaya, yo les diría, ¿verdad? ¿En qué cuestión no aplica, verdad? En una licuadora, en una plancha. ¿Qué más qué no aplicaría? En un ventilador, ¿verdad? No es necesario aplicarle una depreciación porque el costo es sumamente bajo para poder llevar hasta un registro minucioso de eso, ¿verdad? Eso solamente se va a aplicar para aquella maquinaria que sirva para generar ingresos, ¿verdad? Y tal es el caso, como les mencionaba yo, del horno. Hay un grupo que va a presentar algo del car wash, ¿verdad? Si van a necesitar un equipo para limpiar, de limpieza, todo ese equipo sí es necesario, porque recordemos que de ese equipo depende que se dé un servicio. Entonces, para ese caso sí tienen que realizar la depreciación de los equipos, y si son varios, ¿verdad? Son varios, pues solamente vamos a utilizar los que en valor simbólico sean los más altos, ¿verdad? Por ejemplo, una manguera no la vamos a depreciar, ¿verdad? Pero sí vamos a depreciar pues una aspiradora, eso sí lo tenemos que depreciar. Una bomba para generar el agua a presión, ¿verdad? Esa sí la debemos de depreciar. No sé si contesté su consulta o su pregunta, Katherine. Sí, Inge, gracias. Muy bien. Bien, chicos, entonces, ¿no hay alguna otra duda o consulta? Negativo, hija. No, Inge. Muy bien, chicos, entonces voy a dejar de grabar ya y nos vamos a quedar hasta acá. Y nos vemos la siguiente semana.